Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctora. Sí se le escucha. Ya, listo. Entonces vamos a empezar con la teoría del día de hoy. Ya, es acerca de trauma obstétrico. Bien, entonces empecemos. Definición del trauma obstétrico. Van a ser todas aquellas lesiones producidas en el feto a consecuencia de fuerzas mecánicas, ya sea fuerzas de compresión o de tracción durante el trabajo de parto. Estas lesiones no siempre pueden ser prevenibles o evitables y pueden ocurrir también a pesar de que se realizó un óptimo manejo del trabajo de parto. Existen lesiones en las cuales no vamos a considerar, ¿ya? Y a cuáles no se consideran, no se consideran a las lesiones producidas en una amniocentesis. Entonces, la amniocentesis viene a ser la toma o la muestra del líquido amniótico a través de una aguja por el abdomen de la mamá. Entonces, cabe la posibilidad de que cuando, por ejemplo, yo tomo esa muestra, introduzco la aguja, puedo lesionar al bebé. Entonces, esta no está considerada dentro de trauma obstétrico. ¿Qué otra cosa tampoco está considerada dentro de trauma obstétrico? Por ejemplo, la obtención de una muestra sanguínea. Usualmente, neonatología realiza procedimientos para tomar muestras sanguíneas del bebé. En algunos casos puede tomar muestras sanguíneas del cuero cabelludo de este bebito, formándose así, por ejemplo, un hematoma. Entonces, esta lesión tampoco se considera dentro de lo que es trauma obstétrico. También las maniobras de resucitación neonatal, el RCP neonatal. Entonces, existen cuando se realiza este procedimiento maniobras de compresión de tórax y ventilación.
en la compresión del tórax pueden ocurrir también algunos traumatismos como fracturas de costillas, clavículas. Entonces, estas lesiones tampoco están consideradas dentro del trauma obstétrico y algunas patologías maternas. La incidencia, ¿cómo va a ser? Va a ir o varía dependiendo del tipo de lesión, teniendo así que el caput succedaneum y el cefalohematoma son las más frecuentes y las más comunes. Actualmente, la incidencia en sí de lo que son traumatismos obstétricos, ¿ya? Ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque actualmente poseemos mejoras o mejores equipos para poder diagnosticar precozmente cuando tenemos a un bebito que está en peligro. Entonces, esto de acá, sin embargo, se sigue produciendo en menor cantidad. Los factores de riesgo, ¿cuáles son? Tenemos tres, básicamente. Los factores de riesgo maternos, fetales y durante el trabajo de parto. En los factores de riesgo maternos, tenemos que las mamitas primerizas, una primiparidad, las mamás de talla baja, ¿no? O mujeres que tienen menos de 1,50, anomalías pélvicas, como por ejemplo una mamita con pelvis estrecha o antecedente de cirugías a nivel de la pelvis. En los factores de riesgo fetales, tenemos, por ejemplo, la macrosomía fetal como el principal factor de riesgo. Bebitos por encima de los 4 kilos tienen mayor riesgo o el riesgo aumenta mucho más que en bebitos que tienen un peso normal para la edad gestacional. Los bebitos o los recién nacidos pretérminos, bebitos que tienen la cabeza muy grande, los macrocefálicos, ¿no? El embarazo gemelar, las anomalías fetales, como por ejemplo una gastrosquisis, una mielomeningocele, que hay probabilidad de traumatismos a nivel de órganos internos, ¿no? Y los factores de riesgo durante el trabajo de parto, la principal que tenemos son las presentaciones anómalas. Y de estas, ¿cuál? La principal, la presentación podálica. Y esta aumenta el riesgo en 4 veces más de sufrir un traumatismo obstétrico. También tenemos otras maniobras, como por ejemplo las maniobras obstétricas, ¿no? Hay una maniobra que se llama la gran versión externa. ¿En qué consiste esta maniobra? Usualmente, esta maniobra es cuando detectamos un bebito que no está en posición fetal, cefálica, perdón, y ¿qué solemos decirle? Le solemos decir a la mamá, ¿sabe qué, señora? Su bebito va a tener que ser sometido, usted va a tener que ser sometida a una cesárea. Aquí en Lima no mucho, pero sí en muchas partes de provincia, por los mitos que hay acerca de las cesáreas, muchas mamás no desean el parto por cesárea. Entonces recurren a otro tipo de personas, las matronas, este tipo de personas que lo que van a hacer es sobar la barriga de la mamá para tratar de que ese bebito que está en posición podálica o en cualquier otra posición se vuelva a una posición cefálica. Muchas veces, cuando hacen ese tipo de maniobras, son tan bruscas que lo que van a generar es traumatismos a nivel del bebito. Entonces, tampoco se debe realizar. Los partos instrumentados. Actualmente ya no hay mucho la utilización de forceps o vacuum, pero en lugares o en zonas más alejadas las siguen usando, ¿no? Tenemos también un periodo expulsivo prolongado y un periodo expulsivo muy rápido. También puede producir lesiones a nivel del bebito. Y bueno, otros como distocias, distocias de hombros, ¿no? Bebitos que están en oligohidramnios, etc. Bien, entonces, la clasificación. Bueno, estas se clasifican de acuerdo a los órganos y tejidos que van a afectar. Así tenemos los traumatismos cutáneos, traumatismos musculares, los traumatismos osteocartilaginosos, las lesiones del sistema nervioso central, las lesiones del sistema nervioso periférico y las lesiones de los órganos internos. Bien, a continuación vamos a describir cada uno de ellos. Entonces, las lesiones o los traumatismos cutáneos. Tenemos a tres como los más importantes y los más comunes. Las petequias,
la adiponecrosis subcutánea y las laceraciones. Las petequias, ¿qué son? Son lesiones puntiformes, violáceas, rojizas, que se presentan en el bebé que acaba de nacer y se producen ¿por qué? Porque hay un aumento de la presión intratorácica y venosa durante el paso de este bebito por el canal de parto, ¿no? ¿Qué vamos o qué es lo que vamos a visualizar en este bebito, ¿no? ¿Requiere tratamiento o no? Usualmente no requieren tratamiento y desaparecen de manera espontánea hacia el segundo a tercer día de vida de este bebé. La adiponecrosis subcutánea es otra lesión, que es una lesión que se caracteriza por ser indurada, circunscrita a la piel, ¿ya? La distribución de estas lesiones está relacionada básicamente con el lugar del trauma, ¿ya? Y bueno, es debida a una isquemia por compresión prolongada, ¿no? Un trabajo de parto, un expulsivo prolongado, ¿ya? Y estas, bueno, ocurren con mayor frecuencia o se pueden visualizar con mayor frecuencia entre el sexto al décimo día de vida de este bebito, ¿ya? A diferencia, como les mencionaba, de las petequias, que las petequias es inmediatamente, ¿no? Apenas nace el bebito. Esta todavía la adiponecrosis secundaria entre el sexto a décimo día. ¿Estas requieren tratamiento? ¿La adiponecosis subcutánea? No, no requieren tratamiento, se resuelven de manera espontánea al cabo de algunos meses, ¿ya? Y las laceraciones, ¿qué van a hacer? Son heridas cortantes con bisturí. Por ejemplo, como sabemos, durante una cesárea uno hace un corte a través del útero. El corte que se hace es a nivel del segmento uterino, que es una parte del útero en la cual está bastante adelgazado. Suele ser casi como una tela de cebolla. Cuando uno hace el corte, puede haber casos en los que se hace cortes en el bebé, sobre todo a predominio de qué? De cuero cabelludo y cabeza del bebito. Ya está. Continuamos. Los traumatismos musculares. Ya está. El principal va a ser el hematoma del esternocleidomastoideo. Este hematoma del esternocleidomastoideo va a aparecer en partos muy traumáticos, especialmente en aquellos que tienen presentación podálica, ¿ya? ¿Qué vamos a observar aquí o qué va a pasar? Va a haber una hiperextensión del cuello del bebé, por una aplicación también o un uso de forceps o vacuum o espátulas. Y en el examen físico, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Vamos a ver una tumoración hacia el tercio medio del músculo esternocleidomastoideo. Suele ser indolora, unilateral y se puede visualizar hacia la semana 2 a 3 de vida de este bebé. Bien, continuamos. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen esta tumoración, ¿no? En el tercio medio, ¿no? Ya que, bueno, aquí se ve un poco más violácea hacia este lado, pero no genera dolor. Ahora, traumatismos osteocartilaginosos. Los principales que tenemos son el cefalohematoma y el caput sucedáneo, ¿ya? Entonces tenemos que saber la diferencia de estos dos. En el caso del cefalohematoma, va a ser una tumoración blanda, visible, que se ve a partir de la segunda semana, tercera semana de nacimiento del bebito. ¿Qué encontramos aquí? Que va a haber una extravasación de sangre subperióstica a predominio casi siempre de parietal derecho, pero puede ser cualquiera de los dos parietales. ¿Qué más? Tenemos que ver que esta lesión está circunscrita por las suturas craneales, es decir, respeta las suturas craneales. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? A través de una radiografía craneal. ¿Requieren tratamiento? Básicamente no. No requieren tratamiento y se reabsorbe de manera espontánea hacia la semana 12 aproximadamente de vida de este bebé. El caput sucedáneo. ¿Ya? A diferencia del cefalohematoma, este caput succedaneum es un edema o es una tumefacción de la piel, ¿ya? Del bebé, en la cabeza del bebé. Esta tumefacción está mal delimitada, es decir,
esta no respeta las suturas craneales. Se produce a predominio de partos o en partos cefálicos y ocurre inmediatamente nace el bebito, ¿ya? ¿Requieren tratamiento? Tampoco. Esta tampoco requiere tratamiento y su resolución se da al cabo de 2 a 3 días de nacido del bebé. Listo. Entonces, acá tenemos un cuadrito comparativo entre lo que es el caput succedaneum y el cefalohematoma. Bien, el inicio, ¿cómo va a ser? El inicio en el caput succedaneum es durante el parto. Ahí mismo, apenas nace el bebito, lo puedo visualizar. A diferencia del cefalohematoma, que puede ser horas hasta algunos días o semanas después de nacido de este bebé. En el caput sucedáneo vemos que no respeta suturas, como en esta imagen. Esta es un caput sucedáneo, no respeta suturas. Y en el cefalohematoma sí respeta suturas, como por ejemplo esta, ¿no? Vemos que aquí solo está delimitado, no pasa la línea media. Ya está. La resolución, ¿cómo va a ser en el caput sucedáneo? En el segundo o tercer día de vida del bebito. En el cefalohematoma, la resolución se puede dar entre 2 semanas hasta 3 meses de vida del bebé. La piel, ¿cómo vamos a visualizar? A nivel del caput succedaneum, esta piel puede ser equimótica o levemente enrojecida. A diferencia de que en el cefalohematoma, como pueden ver en la imagen, la piel se encuentra normal. El estado en general del bebé. En el caput succedaneum es bueno, ¿no? El bebito no presenta dolor, nada. En el cefalohematoma, si nosotros hacemos una palpación de esta área, puede generarle dolor, ¿no? El bebito llora. En esta imagen que tenemos acá, podemos ver que es un cefalohematoma. Claro, es un cefalohematoma que es bilateral, ambos parietales. ¿Y por qué les digo? Porque respeta las suturas. ¿Ven cómo se delimita bastante bien las suturas? Entonces, esto es un cefalohematoma. Aquí no se delimita ninguna sutura, ¿no? Es todo así, redondito. Continuemos. Listo. Dentro de lo que están o los traumatismos osteocartilaginosos, también tenemos las fracturas. Tenemos las fracturas craneales, las fracturas de clavícula y fracturas de huesos largos. En las fracturas craneales son infrecuentes, ¿ya? Poco frecuentes estas fracturas y vamos a tener que son de dos tipos. Las fracturas craneales lineales y las fracturas craneales con hundimiento. Las fracturas craneales lineales usualmente tienen buen pronóstico, no requieren tratamiento. La curación se produce hacia la semana 8 de vida del bebito y cómo se comprueba con una radiografía de cráneo. En las fracturas craneales con hundimiento, ¿ya? Estas vamos a ver que están asociadas básicamente a la utilización de forceps, ¿ya? A una desproporción cefalopélvica. Entonces, aquí siempre se debe evaluar la presencia de un déficit neurológico de este bebé. Tenemos que evaluar si hay o no hay signos de hematoma subdural, que incluso pueden llevar a una hipertensión endocranial en este bebé. Bueno, en el caso de que existan estas complicaciones en las fracturas craneales con hundimiento, el tratamiento puede ser ya de manera o una reducción de manera quirúrgica ya. En las fracturas de clavícula. Las fracturas de clavícula de todas las lesiones o de los traumatismos osteocartilaginosos vienen a ser la más frecuente, ¿ya? Y esta se va a producir básicamente por la dificultad del paso del diámetro biacromial por el canal de parto. La clínica, ¿qué vamos a observar? Crepitación y deformación de esta clavícula. Existen dos tipos, la fractura de clavícula no desplazada y la fractura de clavícula desplazada. La no desplazada es aquella que le llamamos entallo verde. Es la más frecuente, es asintomática. ¿Y cómo la diagnostico? La diagnostico porque aparece a nivel de la fractura un callo, ¿no?
y lo podemos ver más o menos en la semana 7, perdón, en el día 7 de vida del bebito. Y las fracturas de clavícula desplazadas, vamos a ver algo importante, que es el signo de la tecla, la crepitación, ¿ya? Y esta, ¿qué es lo que va a producir en el bebito? ¿Cómo lo voy a ver? Va a haber disminución del movimiento del brazo del lado afectado, el reflejo de Moro puede estar incompleto y el signo de la tecla que es importante, la crepitación. El pronóstico de ambos es bueno, ¿no? Se resuelve hacia el segundo mes de vida con una inmovilización de la zona o del brazo afectado. Las fracturas de huesos largos. La más frecuente o las más frecuentes son las fracturas de húmero y fémur y se producen por mecanismos de tracción en los partos distóxicos o en las presentaciones o en bebitos podálicos, ¿no? En el caso de las fracturas de húmero, ¿cómo va a ser el tratamiento? Se va a fijar el bracito, brazo afectado, con un vendaje durante aproximadamente 2 semanas. A diferencia que en las fracturas de fémur se va a aplicar una tracción y una suspensión durante aproximadamente 2 semanas. También tienen buen pronóstico. Bien, continuamos. Las lesiones del sistema nervioso central. Tenemos que entender que dentro de todas las lesiones que ocurren o todos los traumatismos del bebé, tenemos que entender que las lesiones del sistema nervioso central son las más graves, las que producen lesiones más graves, ¿no? Entonces, tenemos que son 5: la hemorragia subdural, la hemorragia subaranoidea, la hemorragia periventricular, la hemorragia cerebelosa y las lesiones medulares. La hemorragia subdural, si bien de todas es la menos frecuente, va a ser la más grave que se va a producir. Aquí podemos ver que se produce mediante qué? Mediante partos precipitados en mamás primerizas, el uso de forceps y en fetos macrosómicos, fetos grandes. La localización donde se va a encontrar esta hemorragia, básicamente la vamos a ver a nivel de los hemisferios cerebrales y también puede verse a nivel de la fosa posterior. ¿El tratamiento cuál es? Suele ser un tratamiento quirúrgico, drenaje quirúrgico. ¿Para qué? Para evitar complicaciones severas, como por ejemplo la hidrocefalia comunicante o que el bebito realice una focalización neurológica ya permanente, ¿no? La hemorragia subaranoidea, de todas es la más frecuente, ¿ya? Se produce por mecanismos de hipoxia, ¿ya? En la clínica vamos a ver que es una clínica silente, vamos a ver convulsiones, crisis de apnea. El diagnóstico se hace mediante ecografía cerebral y el tratamiento es sintomático. La curación se produce de manera espontánea. No hay aquí tratamiento quirúrgico. La hemorragia periventricular, ¿ya? Esta es la lesión típica de los prematuros, ¿no? Acuérdense que los prematuros se asocian bastante a situaciones de hipoxia. Entonces, la clínica de esta lesión o de esta hemorragia periventricular es muy grave y la mortalidad usualmente es bastante elevada, que suele ser más del 80% de bebitos que fallecen. La hemorragia cerebelosa, ¿ya? De todas es la más infrecuente. Ocurre usualmente en prematuros que son sometidos a partos muy traumáticos. En la clínica vamos a ver que hay una apnea progresiva y va a haber una disminución considerable del hematocrito. Esta hemorragia cerebelosa tiene mal pronóstico, ¿no? Casi la mayoría de estos bebitos también fallecen. Y en las lesiones medulares, ¿ya? Tenemos básicamente a los partos, o se asocia básicamente a los partos podálicos, a bebitos prematuros o al uso de forceps, ¿ya? ¿Cómo se producen estas lesiones medulares? Se produce por un estiramiento medular con una parálisis flácida que puede afectar incluso la función respiratoria de los bebés.
El tratamiento, no hay un tratamiento en sí como tal, un tratamiento específico, ¿no? Se suele ser solo sintomático y las lesiones, en el caso de lesiones medulares, suelen ser irreversibles. Continuamos. Los traumatismos a nivel del sistema nervioso periférico. Tenemos dos principales, la parálisis del nervio facial y la parálisis del plexo braquial. La parálisis del nervio facial, dentro de todas las lesiones del sistema nervioso periférico, son las más frecuentes. Ocurre porque va a haber una compresión del nervio facial en la salida del orificio estilo mastoideo. La clínica que vamos a ver va a ser eh, acá, por ejemplo, tenemos la carita de este bebito, ¿no es cierto? Entonces, este es el lado afectado y este es el lado normal del bebé. Aquí, por ejemplo, tenemos que va a haber una parálisis facial unilateral, un solo lado, desviación de la comisura bucal hacia el lado contralateral, ven cómo se va hacia un lado, y dificultad para cerrar el ojo del lado afectado. Este ojo del bebito está cerrado y este ojo está abierto, ¿no? ¿Cómo va a ser el tratamiento? El tratamiento básicamente consiste en proteger el ojo con algunas gotitas oftálmicas, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico es solo en casos excepcionales, ¿ya? Bien. En cuanto a lo que es la parálisis del plexo braquial, ¿ya? Tenemos que va a ser producida por tracción del plexo braquial durante el parto. ¿Ven cómo jalan aquí la cabeza? Y acá están los nervios que van del plexo braquial. Entonces, se jala muy fuerte o bruscamente esta cabecita y se pueden lesionar estos nervios, ¿no? Ocurre en quiénes más? Más frecuentemente en niños grandes, en fetos macrosómicos, cuando hay distocias de hombros, en bebés con presentación podálica, ¿no? En las cuales hemos tenido dificultades para poder extraer la cabecita de este bebé. Las dos principales parálisis del plexo braquial van a ser la parálisis de Erdősen y la parálisis de Klunk. ¿Ya? Vamos a ver a continuación cada una de ellas. Bien, entonces, la parálisis de Erdősen, también llamada parálisis braquial superior, consiste en la lesión o en el trauma de las raíces nerviosas de C5 y C6. ¿Ya? ¿Qué vamos a observar en este bebé? Vamos a ver que en el brazo va a haber una aducción y una rotación interna. Y en el antebrazo va a haber una extensión y una pronación. Vamos a encontrar que esta manito va a estar en flexión, en flexión. ¿Cuáles son los músculos que están afectados? Van a ser el músculo deltoides, el braquial anterior, bíceps, supinadores del antebrazo y extensores. ¿Ya? Aquí, junto con esta posición característica del brazo, también vamos a encontrar ausencia de los reflejos osteotendinosos. Vamos a encontrar que va a haber un reflejo de Moro asimétrico, es decir, este bracito que está afectado, no hay presencia, no lo mueve, Moro negativo, pero el bracito contralateral que no está afectado, el normal, sí hay presencia de reflejo de Moro. En las parálisis de Klump, la parálisis de Klum, también llamada parálisis braquial inferior, se va a producir por lesión o trauma a nivel de las raíces nerviosas de C7, C8 y D1, ¿ya? ¿Y qué músculos van a estar afectados? Principalmente los músculos de la mano y los flexores largos de la muñeca. Si ha ocurrido o si la lesión se produce más abajo, hacia las dorsales de uno, encontramos un síndrome que se llama el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que aparece con lesión en el ojito, ¿no? Listo, entonces, acá hay otro cuadrito comparativo, ¿ya? De la parálisis de Erdősen y la parálisis de Klunk, ¿ya? Entonces, repasando, ¿ya? En la parálisis de Erdősen, ¿qué raíces están afectadas? C4, C5, C6, principalmente C5 y C6. En la parálisis de Klum,
¿Quiénes están afectadas? ¿Qué raíces nerviosas? C7 y C8. También puede estar T1, pero no es tan frecuente. La clínica, ¿qué es lo que vamos a ver en estos bebés? Aquí en la parálisis de Erduchen vamos a ver un brazo en aducción y en rotación interna. Hay un signo característico que le llaman la propina del camarero, ¿no? Con su manito hacia atrás, como si estuviera entregando a escondidas dinero. Y a nivel de lo que es la parálisis de Klum, vamos a ver una mano caída, ¿no? Es como que la manito va a estar así como ese signo característico del besamanos, ¿no? Están poniendo su manito para que le den un besito. Ya está. En la parálisis de Erduchen, el reflejo de Moro puede estar no presente o asimétrico. Casi siempre es asimétrico, ¿no? En el lado afectado no presente, pero en el lado contralateral está normal. Y en la parálisis de Klump, el reflejo de Moro está presente. ¿Cómo va a ser la prensión palmar? En la parálisis de Erduchen está presente. Ven acá la imagen, su manito está cerrada, hay reflejo de prensión. Y en la parálisis de Klump no está presente, ¿no? Su manito está caída con los deditos semiabiertos, flácido, ¿no? ¿Cómo van a ser las asociaciones? Bueno, si tenemos que en la parálisis de Erduchen está afectado raíces nerviosas más superiores, C3, C4, podemos encontrar una parálisis frénica del nervio frénico. Y en el síndrome, perdón, en la parálisis de Klump podemos encontrar que si está hacia más abajo, hacia las dorsales o torácicas, encontramos lo que es el síndrome de Claude-Horner. Entonces, ¿cómo se va a tratar estas parálisis? La parálisis de Klum usualmente se trata con una férula, con una inmovilización y se recupera hacia alrededor del año un 40% de todos estos niños. ¿Y cómo va a ser el tratamiento en la parálisis de Erduchen? Usualmente también se hace con inmovilización y después de una semana, 7 días aproximadamente, lo que se debe hacer son ejercicios para evitar presentar atrofias o contracturas musculares. Ya, en ambos casos, la exploración quirúrgica es muy rara vez. Bien, entonces, sigamos. La parálisis diafragmática, ¿ya? La parálisis diafragmática también está considerada. Tenemos que aquí vamos a observar que hay compromiso del nervio frénico y que raíces nerviosas van a estar afectadas, C3, C4, C5. ¿Qué es lo que vamos a visualizar en este recién nacido? Que va a presentar una dificultad o un síndrome de dificultad respiratoria. En el examen físico, este bebito tiene una respiración paradójica, hay taquipnea, hay cianosis y el diagnóstico se realiza con una radiografía de tórax, en la cual vamos a ver que hay una elevación del diafragma, como lo muestra la flecha, del lado o del hemidiafragma del lado afectado y una disminución, una baja del hemidiafragma contralateral cuando hay una inspiración, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que podemos observar. Usualmente en estas parálisis diafragmáticas el tratamiento suele ser ortopédico y casi la mitad o el 50% de todos estos van a evolucionar de manera positiva, ¿no? Y se recuperan alrededor del tercer mes de vida aproximadamente. Bien. Lesiones de los órganos internos. Entonces, tenemos a las roturas de hígado, la hemorragia suprarrenal y las lesiones oculares. En cuanto a la rotura de hígado, suele ser la más frecuente. La clínica suele asociarse a ictericia, letargia, anemia. El tratamiento siempre va a ser la aparatomía exploratoria y además se tiene que hacer una revisión esplénica, ver que si es que ha habido o no ha habido una rotura esplénica. En caso haya habido una rotura esplénica, ¿cómo puedo identificar también? La clínica y el tratamiento suelen ser el mismo, ictericia, letargia, anemia, y el tratamiento es quirúrgico igual, ¿ya? En la hemorragia suprarrenal,
¿ya? La hemorragia suprarrenal se suele ver en recién nacidos grandes. Casi el 90% de estas lesiones son lesiones unilaterales y se manifiestan por la aparición de una masa a nivel de la fosa renal. Vamos a poder visualizar anemia, hiperbilirubinemia prolongada y la aparición de calcificaciones aparecen entre más o menos 2 a 3 semanas de vida de este bebé. El diagnóstico, ¿cómo se realiza? Se realiza con una ecografía, ¿ya? Los síntomas, ¿cuáles son? Los síntomas y signos van a depender bastante de lo que es la extensión y el grado de la hemorragia, ¿ya? Y muchas veces el diagnóstico de una hemorragia suprarrenal es retrospectivo, ¿no? Se hace por la presencia de calcificaciones que observamos en estudios radiológicos que le hacemos al bebito por cualquier otra causa, ¿no? E identificamos estas calcificaciones, ¿no? Y tenemos la sospecha o sabemos que ha tenido una hemorragia suprarrenal. En el caso de que la anemia sea muy severa, se puede realizar transfusiones sanguíneas, ¿no? Usualmente el tratamiento aquí es conservador, es decir, no hay cirugía. Y bueno, otra de las lesiones va a ser las lesiones oculares. Usualmente las hemorragias subconjuntivales son las más comunes y se van a observar en partos normales, ¿no? Aunque con mayor frecuencia se da en partos distóxicos, ¿no? Estas tampoco requieren tratamiento. También existen otras lesiones, como por ejemplo las hemorragias retinianas, que van a ser raras, pero pueden causar algunas lesiones en el bebé. Sobre todo, tenemos que evaluar cuando se presentan estas hemorragias retinianas la probabilidad de alguna alteración en lo que es la agudeza visual de este bebé, ¿no? Y bueno, también existen otras lesiones, como por ejemplo la hiperemia, la hemorragia del humor vitrio, que son más raras y estas sí suelen requerir cirugía. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro? ¿Me escuchan? Todo claro, doctor. ¿Sí? Ya está. Entonces, le voy a pasar las diapositivas a su compañera ahora al correo. ¿Me puedes volver a mandar tu correo, por favor? Porque ya en todos los WhatsApp lo perdí. Está bien, doctora. Ya, listo. Gracias, chicos. Gracias, doctor. Doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya, hasta luego. Muchas gracias, doctora.